Los Malay ahora están demandando a la policía, alegando que los oficiales incumplieron su deber de cuidado hacia el bebé al dejarlo en la escena de un ataque de violencia doméstica. La policía tardó 12 horas en ir a buscar al niño, a pesar de las súplicas repetidas. Bienvenidas o bienvenidos de nuevo, soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que les cuento hoy sucede en Australia y sinceramente es uno de los mayores fracasos policiales que he visto. Aunque sinceramente ni siquiera sé si quiero llamarlo un fracaso policial o simplemente su total indiferencia por la seguridad de este pequeño niño. Esta es la historia de Charlie Malali. Charlie Malali nació el 18 de mayo de 2012, hijo de Tamika Malali, en Broome, Australia Occidental. Charlie era conocido por ser un bebé encantador que siempre estaba feliz. Y tristemente, el pequeño Charlie tenía solo 10 meses de edad al momento de su muerte. El 19 de marzo de 2013, el abuelo de Charlie, Ted Malali, celebró su cumpleaños. Después, como a las 10:30, Ted se llamaba Charlie Bell. Él fue a encontrarse con el novio de Tamika en la casa de un amigo. Circulaba un rumor de que el novio de Tamika, Mervyn Bell, le fue infiel la semana pasada mientras ella estaba en Perth. Decidió que debía enfrentarlo por esto. Cuando lo hizo, Mervyn explotó y le gritó a Tamika, insultándola. Tamika decidió en ese momento que era hora de irse. Ella tomó a Charlie en su carriola y comenzó a caminar a casa. Sin embargo, Mervyn la había estado siguiendo de cerca en su auto. Él todavía estaba enojado porque Tamika lo había avergonzado en la casa de un amigo. Él era quien supuestamente engañaba, pero ella lo avergonzó al preguntarle al respecto. Cuando alcanzó a Tamika, Mervyn salió de su auto y la atacó brutalmente, antes de desnudarla y luego dejarla golpeada y ensangrentada al costado de una carretera en Broome. Al presenciar el ataque, una vecina que también era enfermera le gritó a Mervyn que se apartara de Tamika. Luego llamó al padre de Tamika y también a la policía. Sin embargo, Mervyn huyó justo después de esto, antes de que la policía pudiera llegar. Al llegar la policía de Australia Occidental, hallaron a Tamika angustiada y acurrucada bajo el cobertizo para autos de su vecina. Estaba llena de sangre y envuelta en una sábana prestada. El papá de Tamika, Ted, llegó casi junto con la policía y les gritó que arrestaran a Mervyn. Pero la policía no estaba escuchando y no trataban a Tamika como si fuera víctima de un crimen horrible. Más bien, la trataban como si fuera una testigo. La presionaban para que diera detalles ahí mismo. Sangrando, golpeada y medio desnuda, querían saber los detalles en lugar de llevarla al hospital. Uno de los ojos de Tamika tenía sangre, señal de una posible herida en la cabeza. Tamika ya no confiaba en la policía. Estaba muy enojada por su trato y avergonzada por estar medio desnuda. En medio de una calle donde conocía a muchos, Tamika empezó a gritar y maldecir a los policías. Esto pronto llevó a que ella les escupiera e intentara huir. Los oficiales terminaron tirando a Tamika al suelo antes de ponerla en la parte trasera de la patrulla. Ni siquiera era necesario interrogar a Tamika en ese momento. Ya contaban con otra testigo, la enfermera vecina que presenció el ataque. Ted estaba suplicando a la policía que lo dejaran ayudar a calmar a su hija, pero en vez de eso lo acusaron de obstruir a la policía. Él solo estaba tratando de ayudar. Más tarde, Tamika sería acusada de agredir a un oficial. Los oficiales decidieron llevar a Tamika directo a la estación de policía en vez de al hospital. Pero ante la insistencia de Ted, la policía finalmente accedió a llevar a Tamika al hospital. Sin confiar en ellos por lo ocurrido esa noche, Ted decidió seguirlos en su auto para asegurarse de que su hija recibiera atención médica adecuada. Antes de que Ted siguiera a la policía en su auto, él había estado cargando al pequeño Charlie y le pidió a la oficial si podía llevárselo y cuidarlo, pero ella no lo hizo. En cambio, Charlie fue entregado al primo de Mervyn, quien casualmente vivía en la misma calle. Cuando Tamika finalmente fue llevada al hospital y atendida, el doctor dijo que si no hubiera recibido atención médica por sus heridas pronto, podrían haber sido fatales. Sus heridas incluían un riñón lacerado, clavícula rota, costillas rotas, un vaso magullado y moretones graves en la cara, la espalda y el estómago.
Mientras Tamika era atendida en el hospital, Ted estaba con ella. Mervyn volvió a casa de su primo y lo convenció de entregarle al bebé, Charlie diciendo que lo iba a llevar con su abuelo. Así que cuando Ted fue a recoger a Charlie un poco después, alrededor de la medianoche, él no estaba allí. Asustado, Ted volvió al hospital donde estaba Tamika porque sabía que un policía vigilaba a su hija. Le informó a este oficial que Mervyn se había llevado a Charlie y que era urgente que empezaran a buscarlo de inmediato, porque tenía un mal presentimiento de que Mervyn iba a lastimar o matar a la niña. Y lo que el oficial le respondió a Ted fue absolutamente increíble. Dijo, bueno, ¿cuántos autos crees que tenemos? Solo tenemos 2. Uno está aquí cuidando a tu hija en el hospital y el otro está en la estación ocupado haciendo papeleo. Al ver que este oficial no lo ayudaría, Ted fue al departamento de policía de Broome para pedirles que buscaran a su nieto, Charlie. Más tarde, los oficiales de policía afirmaron que mientras Ted estaba en la estación, estaba borracho y agresivo. Pero Ted dijo que no había bebido en 30 años. Como era de esperarse, no lo tomaron en serio ni lo ayudaron. Ted marcó al 000 en un intento desesperado de que lo tomaran en serio. Le comentó a la operadora su preocupación por su nieto Charlie, y ella le respondió eso. Ella hablaría con el sargento de policía en Broome y le transmitiría la gravedad de la situación. Cuando la operadora habló con el sargento de policía, él le dijo, quizá podamos enviar a alguien para ayudar. Porque Ted ya había obstruido a la policía durante horas esa noche, según afirmó. Poco después, Ted recibió un mensaje incoherente de Mervyn que decía, habla con nosotros. Les voy a poner el bienestar a los 2. Ni siquiera pueden cuidar a su propio nieto. ¿Y ahora qué, Popo? Por ti, hija. Ted llevó esto de inmediato a la policía con la esperanza de que pudieran rastrear el teléfono celular de Mervyn y así encontrar a Charlie. Sin embargo, la policía no dio seguimiento al mensaje de texto, diciendo que los $800 necesarios para usar la tecnología de rastreo de la red móvil para localizar a la pareja no estaban disponibles para este incidente. Ted les dijo que estaba dispuesto a pagar los $800. Luego le dijeron que tomaría demasiado tiempo. Cuando Ted pidió al sargento que leyera el mensaje de Mervyn, él se negó, lo ignoró y le dijo que volviera en la mañana para hablar con el oficial de enlace aborigen. También le dijeron a Ted en ese momento que tenía que dejar de llamar al 000. El abuelo angustiado volvió a casa creyendo que ya no podía hacer nada esa noche, pues nadie lo escuchaba. La policía luego afirmaría que Ted llamó a la estación después de eso, diciéndoles que todo estaba bien, que había hablado con Mervyn. Charlie pues estaba bien y que dejaran de buscarlo, aunque eso no era cierto. La policía no presentó un informe de persona desaparecida por Charlie, diciendo que era común en los grupos aborígenes que varios miembros de la familia cuidaran a un niño. También dijeron que no sabían sobre el asalto a Tamika y claramente no les importaba que Mervyn tuviera un pasado criminal violento. Si alguno de los oficiales hubiera leído alguna parte de la denuncia de Ted, habrían sabido que Mervyn no era un miembro de la familia y que no se suponía que tuviera a Charlie. Ted regresó a la estación de policía a primera hora, a la mañana siguiente, para ver cómo iba la investigación, si habían encontrado a su nieto. Pero nadie buscaba a Charlie. Ya llevaba más de 6 horas desaparecido en ese momento y no se estaba haciendo nada. La policía ni siquiera contactaría al primo de Mervyn, el que estaba cuidando a Charlie, hasta las 10 de la mañana, a las 12:57 p.m., 13 horas después de que Charlie desapareciera originalmente, la policía de Broome finalmente emitió una alerta sobre el pequeño a todos los distritos policiales locales. Pero el informe inicial que se difundió tenía el número de placa incorrecto del auto que manejaba Mervyn. Así que esto dificultó aún más la investigación. Y de alguna manera, Tamika pudo darse de alta del hospital, aunque tenía heridas muy graves. Ella quería salir y buscar a su hijo. Sin embargo, sus heridas resultarían ser tan graves que tendría que volver a internarse la noche siguiente. Y créanlo o no, en un momento cuando Tamika y Ted estaban prácticamente de rodillas, suplicando a la policía que simplemente hiciera su trabajo. Le pidieron a Tamika que regresara a su casa y buscara el acta de nacimiento de Charlie para que pudiera demostrar que Mervyn no era su padre biológico. Como si eso importara. Y tristemente, durante todo el tiempo que Charlie estuvo desaparecido, varias personas del público vieron a Mervyn Bell. Él había estado actuando de manera errática y preocupante.
Varias personas incluso contactaron a la policía para decirles que habían visto a Mervyn cargar al bebé cojeando, pero aún así la policía no actuó. Como esto ya había pasado en otras jurisdicciones y la policía de Broome no emitió alerta, no fueron notificados. Mervyn condujo a Charlie casi 1000 kilómetros, o 600 millas, desde Broome hasta la estación de servicio Fortescue. Mervyn y Charlie llegaron a la 1:30 p.m. el 20 de marzo. Mervyn sacó el cuerpo de Charlie del auto y entró a la estación de servicio. Ahí puso a Charlie sobre una mesa donde un hombre estaba comiendo y le pidió a alguien que llamara a una ambulancia. Mervyn empezó a darle reanimación cardiopulmonar a Charlie y les dijo a todos los que estaban a su alrededor que todas las heridas que tenía Charlie en el cuerpo, de la cabeza a los pies, eran accidentales. El hombre sentado en la mesa donde Mervyn dejó a Charlie dijo que notó que Charlie estaba empapado. Tenía moretones significativos por todo el cuerpo, una gran hinchazón en el centro de la frente y una marca de quemadura en medio del pecho que se estaba pelando. También dijo que había un tipo de mal olor que salía del cuerpo del niño, pero no pudo identificar qué era. Cuando llegaron los paramédicos, Charlie no respiraba y no tenía pulso. Luego fue declarado muerto. Charlie había sufrido numerosas fracturas, incluso en el brazo y la pierna. También tenía una lesión cerebral, quemaduras de 3er grado y había sido agredido sexualmente. Al ser arrestado, Mervyn explicó a la policía que tomó a Charlie para llevarlo con la familia de su padre cerca de Geraldton. Pero una vez que el bebé se lastimó accidentalmente, tuvo demasiado miedo de devolverlo a Tamika. Pero al mismo tiempo, nunca pensó en llevar al bebé gravemente herido al hospital porque no creía que necesitara atención médica. Mervyn intentó decir que los moretones en el cuerpo de Charlie habían sido causados cuando se cayó de un auto en movimiento. Mervyn dijo que estaba dando la vuelta en una glorieta cuando chocó con la banqueta y de repente la puerta se abrió y Charlie se cayó. La historia más ridícula de todas. Pero bueno, eso dijo Mervyn. Cuando esto ocurrió, entró en pánico, se alteró y lloró. Dijo que estaba tan angustiado por lastimar al niño que solo lo sostuvo en brazos. Intentó consolarlo, pero no revisó si tenía alguna herida, según afirmó. Después de este incidente, Mervyn dijo que envolvió a Charlie en una cobija y lo puso en el piso del auto. Siguieron conduciendo. Y luego, cuando salió el sol, decidieron detenerse en algunos lugares para nadar porque hacía mucho calor afuera. Contó que en una poza para nadar en Karata puso al niño sobre unas rocas calientes, lo que le quemó el cuerpo. La temperatura estaba cerca de 100 grados Fahrenheit o 40 grados Celsius. Mervyn dijo que luego puso a Charlie en el agua para aliviar sus quemaduras. Había imágenes de seguridad de Mervyn comprando víveres, incluida cerveza. Afirmó que estaba ahí principalmente para comprar chocolate, leche y una naranja para el niño pequeño, que planeaba darle de comer más tarde cuando despertara. Luego, según Mervyn, llevó a Charlie a una playa en Dampier. Sin embargo, Charlie no quería saber nada de eso, y solo quería quedarse ahí acostado y dormir. Después llevó a Charlie a nadar cerca del río Fortescue. Aquí, dijo, la cabeza del pequeño Charlie se sumergió bajo el agua y después de eso simplemente no volvió a respirar. Mervyn contó que mientras estaba bajo el agua unos 20 segundos, sintió una patada en la pierna. Al salir a la superficie, el bebé estaba boca abajo en el agua. Mervyn Bell fue a juicio a finales de 2014 y aún sostenía que nunca le habría hecho daño al pequeño. El juicio de Mervyn fue llevado por un juez sin jurado porque previamente se determinó que las pruebas serían demasiado gráficas y perturbadoras para un jurado. Se mostraron más de 100 fotos del cuerpo de Charlie como prueba en la corte. Una doctora forense declaró que los moretones y abrasiones en el cuerpo de Charlie probablemente fueron causados por un fuerte impacto, mientras que su fémur y su húmero rotos fueron causados por algún tipo de torsión mecánica. La doctora forense también le dijo a la corte que no se pudo determinar la causa de muerte de Charlie. Y esto no ocurre seguido, dijo él, solo en el 1-2% de los casos. Él cree que, además de las lesiones de Charlie, también podría haber muerto por deshidratación, hipotermia o golpe de calor. El tribunal escuchó a una consultora de quemaduras, quien afirmó que Charlie presentaba quemaduras por contacto y lesiones tipo escaldadura. La doctora señaló que la lesión en la parte baja de la espalda de Charlie coincidía con quemaduras por agua caliente.
También mencionó que las lesiones de Charlie diferían en tipo, apariencia y posiblemente en el momento en que ocurrieron. La abogada de Mervyn afirmaba que no había razón para las lesiones causadas a Charlie, excepto quizá el hecho de que estaba un poco molesto con su familia. Pero no creía que Mervyn de repente decidiera vengarse desquitando su enojo con el pequeño Charlie. Una vecina de Mervyn testificó en la corte y dijo que Mervyn le contó que la familia del bebé no tenía idea de lo que él era capaz de hacer y que iban a salir lastimados. La vecina también dijo que, en las horas antes de que Charlie fuera secuestrado, Mervyn había visitado su casa y estaba muy enojado y actuando de manera errática. Mervyn le dijo a esta vecina que la familia de Tamika no tenía idea de lo que les esperaba. La defensa también intentó decir que el juicio de Mervyn podría haber estado afectado por la falta de sueño. Una especialista en trastornos del sueño declaró que Mervyn no había dormido en 24 horas, lo que podía afectar la toma de decisiones, la planificación y el juicio. Sin embargo, la doctora dijo que era imposible cuantificar el impacto de la privación de sueño. La defensa de Mervyn argumentó que la joven de 27 años tuvo una vida traumática. Había perdido a su padre cuando era solo un bebé y luego a su madre cuando tenía 5 años. Antes de su muerte, la madre de Mervyn también había salido con un hombre violento, quien golpeaba a su madre, a él y a su hermana, e incluso una vez le dio un martillazo en la cabeza a Mervyn. Mientras Mervyn crecía, recurrió a las drogas y abusó de su pareja, según su defensa. La jueza lo declaró culpable y antes de sentenciar, se leyeron declaraciones de las víctimas. Parte de la declaración de Tamika decía: las palabras no pueden comprender el dolor, el sufrimiento y lo devastada que se siente una madre por el duelo. Mi hijo fue asesinado. En vez de verlo crecer, vamos a visitar a Charlie Boy a su tumba en cada cumpleaños. Y el abuelo del bebé, Ted, escribió en su declaración de impacto a la víctima que él personalmente pensaba que debía cuidar a Charlie la noche en que fue secuestrado. Pero él le dijo a Tamika que como Charlie tenía un resfriado, debía llevárselo. Dijo: ahora siento que si yo hubiera cuidado a Charlie Boy, él estaría vivo hoy. Era un niño encantador y feliz. El incidente destrozó a mi familia. Mi hija ya no es la misma. Esa hermosa alma se apaga. Mi hija está destrozada y me siento impotente, no sé qué hacer. El 12 de diciembre de 2014, Mervyn Bell recibió cadena perpetua con al menos 27 años sin libertad condicional. Al sentenciar, el juez afirmó que el crimen de Mervyn era de los más malvados que había visto. Meses después, Mervyn fue juzgado y sentenciado a 5 años de prisión. Por el ataque a la madre de Charlie, Tamika, la policía seguía manteniendo los cargos contra Tamika incluso después de que perdió a su bebé. Fue declarada culpable y sentenciada a 12 meses de prisión, pena suspendida por el mismo periodo. Al dictar sentencia, el juez o el magistrado dijo que, aunque consideraba que agredir a funcionarios públicos era un delito grave, también consideró por lo que Tamika había pasado y simplemente no pudo encarcelarla. Él dijo: si alguna vez hay un momento para que un tribunal sea misericordioso, es en este asunto hoy. No le den tiempo. Entonces, tras su asesinato, la familia de Charlie fue al parador Fortescue a colocar una placa en su memoria. Tiene una placa de bronce grabada y está sobre una estructura hecha con rocas de Beagle Bay en la península de Dampier. Mientras estaba preso, Mervyn Bell fue agredido por 2 compañeros que lo golpearon en la cabeza con un martillo. Sin embargo, ambos prisioneros fueron absueltos. Luego, el 9 de septiembre de 2015, Mervyn Bell fue encontrado muerto en las duchas de la prisión. Se creía que había muerto por heridas autoinfligidas. Y Tamika dijo que su familia ha sentido alivio desde que se enteraron de la muerte de Mervyn. Ahora no tienen que preocuparse de que él sea liberado. Solo quisieran que hubiera sufrido más, como Charlie. En 2019, la familia Malay solicitó una investigación sobre la muerte de Charlie. Sin embargo, esto fue rechazado posteriormente por el forense estatal. La Comisión de Corrupción y Delitos, investigó el caso. La familia Malali denunció que la muerte de Charlie pudo evitarse si la policía hubiera actuado a tiempo y con profesionalismo. En su informe, la Comisión de Corrupción y Delitos dijo: aunque hubo una respuesta tardía e ineficaz por parte de los oficiales la noche de la desaparición de Charlie, era imposible saber si un equipo de respuesta más rápida podría haber salvado al bebé. Finalmente, concluyó que no había pruebas suficientes para establecer una mala conducta grave por parte de los oficiales involucrados.
Inconformes con la Comisión de Corrupción y Delitos, los Malali llevaron su caso a la Corte Suprema de Australia Occidental. Argumentaron a favor de una investigación para determinar si la muerte de Charlie fue causada o a la que contribuyó alguna acción de un miembro de la fuerza policial. Sin embargo, en 2020 una jueza rechazó la petición. Tampoco estaba seguro de que hubiera pruebas suficientes de que la policía no protegió al pequeño. Y no fue hasta junio de 2022 que el gobierno de Australia Occidental finalmente se disculpó con Tamika y su padre, Ted. También fueron indultados de sus cargos penales después de haber pasado por lo impensable. Tras casi 10 años de lucha, la familia Malali obtuvo el reconocimiento que tanto había esperado. Afuera del Parlamento Estatal, Tamika dijo que la disculpa era muy significativa para ella y que notaba que era sincera. Ella dice que escucharon la verdad de lo ocurrido hace 9 años, y eso los conmovió. Ella es más comprensiva de lo que yo sería. Los servicios funerarios para el bebé Charlie Malali se llevaron a cabo en la capilla Pinaru West el 19 de abril de 2013. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Charlie hoy. Este caso es absolutamente indignante. A la policía no le importó en absoluto ayudar a Charlie y a su familia. Es lamentable que quienes deben proteger actúen de forma tan vergonzosa. Y les tomó 9 años siquiera disculparse con la familia. Y eso sin mencionar el hecho de que Charlie había sufrido una tortura inimaginable durante las 16 horas que estuvo desaparecido. Y fue a manos de Mervyn, alguien que se supone debía cuidarlo. Esta historia es simplemente increíble en muchos sentidos. Si te gusta el True Crime y quieres oírlo de mí, dale clic al botón de suscribirte abajo. Activa las notificaciones para saber cuándo suba un nuevo video, 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Gracias por patrocinar Un Mundo Malvado. Adina, Alana, Ali, Amanda, Amy, Angela, Angie, Brandy, Carrie, Catherine, Cecilia, Celia Cruz, Claire, Daniela, Danny, J. Drew, Eric, Frank, Georgia, Haley, Hannah Rama, Hannah, Jackie, Jen, Jennifer, Josie, Kara, Christy, Mary Jane Kelly, Naoma, Nikki Owen, Ray Robin, Sharon, Starlit, Sky, Lori, Marion, Mary Mill, Mimi, Susan, Tamara, Tammy B, Tammy S, Tracy, Reino Unido y Whisper 216. Ustedes son increíbles. Ahora, hay aún más de Un Mundo Perverso en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/wickedworld o usa la aplicación de Patreon. Recibirás videos exclusivos mensuales y más beneficios. Cualquier apoyo ayuda a que las víctimas no sean olvidadas y a evidenciar las deficiencias sociales de cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia de caso para cubrir? Si es así, escríbeme a awickedworldtruecrime@gmail.com.